nos hace ser más puntuales, menos puntuales, pero bueno, Darío irá incorporando a toda la gente que está sumando. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Nuevamente es un gusto. Mi nombre es Juan Casajús, pertenecemos al grupo de estudios sobre rugby en América, actividad que ya hace más de 3 años que venimos desarrollando de forma virtual, porque claramente comenzamos en pandemia y ahora con una cuestión híbrida estamos todos desdoblados en cuanto a la cantidad de trabajo. En esta oportunidad tenemos el gran placer, el orgullo excelentísimo de nuestra parte, porque la conozco hace mucho tiempo y he compartido en un momento hasta trabajos, de la licenciada en nutrición Romina Garavaglia, quien tiene una extensísima trayectoria en su área, desde lo académico y desde la investigación y desde el día a día. Nos quedamos siempre un poco con lo humano, en ese sentido Romy es 100 puntos, porque por supuesto cuando finalicemos la charla les vamos a dejar los enlaces para todas sus capacitaciones que ella brinda, y también tiene un equipo de trabajo que trabajan justamente en esa línea. Así que, están presentes distintos integrantes del grupo de estudio, como normalmente nos pasa, y hacemos estos 2 minutos de presentación. Abordamos distintos temas, de la preparación física, de la formación de entrenadores, desde todo lo que respecta al rugby. Tenemos integrantes desde Ecuador, de Paraguay, de Colombia, de Chile, Uruguay, distintos países, que, bueno, por suerte esta semana superamos las 9.000 reproducciones en el canal de YouTube, que también va a estar esta charla de Romina, y muchas veces por cuestiones laborales la gente no puede participar, pero sí después lo puede ver, y los invitamos además a seguirnos en la única red social que utilizamos, que es Instagram, y seguramente la repetiremos al final. Romina, muchas gracias por tu tiempo, buenas tardes, y bueno, todo el tiempo tuyo, adelante. Gracias Juan y gracias Darío por la invitación. Con Juan nos conocemos hace un montón de años, es verdad, nos vemos poco, pero siempre ahí el mundo del rugby nos sigue cruzando, y a Darío lo conocí hace poco porque la persona con la que me entrena es amigo, creo, de él, así que ahí también se hizo el nexo. Y bueno, agradecida de una invitación que para mí es hablar de uno de los temas que más me gusta y más me apasiona dentro de mi profesión. Así que fue muy difícil acortar la charla para que entre en el tiempo. Creo que algunas filminas las voy a pasar rápido, pero solamente para que, o sea, no las quise sacar para que les quede en el material, pero quiero hacer mucho hincapié que lo que voy a dar en 40 minutos, yo suelo darlo en 3 horas, y me quedo corta, porque si le sumamos anécdotas y demás, se va para largo. Así que bueno, voy a compartir pantalla para presentarles el Power. No sé cómo es la dinámica, si quieren interrumpiendo, hacerme preguntas, lo pueden ir haciendo, supongo, o quedan para el final. Eso, Juan, vos cualquier cosa, o Darío, avísenme. Generalmente las vamos dejando para el final, pero Genial. a lo mejor si es una pregunta que realmente marca con mucha importancia lo que se está hablando, te vamos avisando. Yo voy mirando el chat. Perfecto. Vamos a minimizar acá, así puedo ver bien. Ahí estamos. Bueno, dentro de mi área de trabajo, que es la nutrición deportiva, hoy vamos a hablar de un área específica, puntual, que en este deporte se usa muchísimo, en el alto rendimiento, pero cada vez más también en el rugby amateur y en los clubes de toda la Argentina y de la región, aunque la región todavía está creciendo de a poquito, es la antropometría, que la intención de hoy es poder pensar al jugador de rugby desde mi área, no solamente en cuánto pesa, sino cómo es su composición corporal. Es hablar más con propiedad de cómo está compuesto ese peso. Y los que trabajamos en nutrición tenemos las herramientas para poder hacer ese fraccionamiento del peso en diferentes masas, que nos permite hacer un diagnóstico de situación, nos permite plantear objetivos coherentes, reales, monitorear, que antes se trabajaba un poco con el criterio de los entrenadores, que a veces es válido,
pero hay limitantes que con herramientas podemos decirle al entrenador, sí, esta es la línea de trabajo, o no, no vas a poder lograr lo que vos querés con este jugador. Que eso también fue un área de aprendizaje, el empezar yo a comunicarme con diferentes entrenadores de clubes y también de alto rendimiento, a que empezaran a escuchar la voz del nutricionista sobre aspectos técnicos. Después, sobre la toma de decisión, siempre el entrenador tiene la última palabra. ¿Qué es lo divertido para mí de este gran deporte que vengo trabajando hace ya 2 décadas? Es la gran variabilidad de pesos que hay. No les estoy contando nada nuevo. En clubes suele haber, en planteles superiores, jugadores de 65, 70 kilos, hasta más de 150, que a veces cuando llegan al consultorio no podemos ni pesarlos en las balanzas tradicionales. Y en alto rendimiento la brecha es un poquito más corta, arrancando en 80 kilos y viendo jugadores de hasta 130 kilos. Esto tiene un porqué y la idea es ir desprendiéndolo en la charla de hoy. ¿Sí? Y acá puse 2 fotos de referencia de tamaños extremos, a Nico Sánchez y a Kun Parrera. ¿Sí? Voy a usar muchas fotos de jugadores que conocemos todos, porque también es una forma de entender mejor el concepto de los que les quiero mostrar. La talla va a ser la primera variable que quiero que todos hablemos ahora el mismo idioma. No tiene nada que ver con lo que un jugador puede pesar, ¿sí? Mismo yo en la facultad, cuando empecé a estudiar, me decían, si pesás tanto, perdón, si medís tanto, tenés que pesar tanto. Acá hay un problema que no se tiene en cuenta el chasis de esta persona. Y les traigo el ejemplo muy claro acá de Emiliano Bofelli, 3/4, Pablo Matera, tercera línea. Los dos miden 1,92 m, exactamente lo mismo, ¿sí? Y pesan totalmente diferente. Emiliano normalmente pesa alrededor de 93 kilos y Pablo está tocando los 110. Y no es que uno está bien y el otro está mal, o a Pablo lo puedo hacer pesarlo de Emiliano y a Emiliano podría hacer pesarlo de Pablo. No, son 2 estructuras diferentes en una misma altura. En nutrición, un amigo y colega, Francis Holloway, lo explica diciendo es un efecto biblioteca, ¿sí? A una misma altura, según el ancho y profundidad, ¿sí? Del esqueleto sería en este caso, la capacidad de cargar kilos que tiene esa persona. Esto lo traigo a colación porque muchas veces en los clubes, fulanito, Juancito va a jugar de segunda línea porque es el más alto del equipo. Empiezan a ver cómo son los huesos de esa persona. Tiene una cadera finita, es muy angostito. Cuanto más se parezca a un jugador de vóley, por dar un ejemplo así medio bruto, ¿sí? Más difícil seguramente va a ser que ese jugador sea después pesado, ¿sí? Porque tiene un biotipo que no le va a permitir cargar demasiados kilos. Obviamente, si sus destrezas, su toma de decisión son adecuadas para el puesto, puede jugar, pero nunca va a ser un jugador pesado. Y esto a veces los entrenadores tienen que entenderlo o saberlo para tampoco generar o expectativas en un jugador o frustraciones en un jugador que se le pide una cosa que su biología no se lo va a permitir lograr. Y acá les traje un ejemplo visual, no puse un jugador de vóley, pero un deportista argentino que todos conocemos, Manu Ginóbili, ¿sí? Sacando la diferencia de edad y deporte, contra Tomás Lavanini, y los dos no miden exacto, pero miden muy parecido, y también, ¿sí? Acá hay más de 30 kilos balanza de diferencia, y no es que uno está bien y otro está mal, o que a los dos lo podemos transformar en el otro, ¿sí? ¿Se entiende el concepto de efecto biblioteca? ¿Sí? Así que la altura, en algunos puestos entiendo que sea importante, pero no lo es todo si queremos conseguir jugadores pesados o buscar jugadores con peso. Para esto, el nutricionista deportivo hace una certificación, ¿sí? Técnica que la da la organización que se llama ISAC 2, mejor dicho, es ISAC y es la certificación 2, no importa, es algo técnico, que nos avala en tener un protocolo de medición para que diferentes personas, si medimos, vamos a medir en los mismos lugares, con las mismas herramientas, con el mismo protocolo, y con esto podemos meterlo en un software que divide el peso en 5 partes. De esas 5 partes, en deporte y en rugby nos van a interesar 3. Y esto en general es lo que hacemos cuando empezamos a trabajar en un club o un jugador de rugby viene al consultorio. Hacemos un diagnóstico de situación, planteamos objetivos a corto, mediano y largo plazo, también dependiendo de la edad del jugador,
y los objetivos, ¿sí? Y después regularmente vamos monitoreando, o sea, reevaluando, a ver cómo nos vamos acercando o no a ese objetivo. Obviamente, planteando estrategias de nutrición y obviamente desde la otra pata, estrategias de entrenamiento para facilitar el alcance de estos objetivos. Medir por medir no sirve. Y esto lo aclaro porque en muchos clubes contratan un nutricionista y se vuelven máquinas de medir. Pero esto es como pedirle al preparador físico que solamente testee el nivel de fuerza y el bronco todos los meses. Pero en el medio no se hace ningún trabajo, ¿sí? O sea, esta es una foto del jugador, pero yo tengo que trabajar en el medio de cada foto para que la persona cambie. No por medirla sola va a cambiar. ¿Qué 3 masas de estas 5 nos van a importar? La masa ósea, que es el chasis de la persona. Esto está determinado genéticamente y no lo vamos a cambiar ni con alimentación ni con entrenamiento. La masa muscular, tan importante en este deporte, para tener fuerza, potencia, obviamente puede ser modificada por entrenamiento y por nutrición, de ahí que también vamos a hablar varias veces de la interacción que hay entre la preparación física y la nutrición. Y la masa adiposa, que puede resultar en un lastre, en una mochila que cargara dentro de la cancha, que también puede ser modificada por nutrición y entrenamiento, ¿sí? Después vamos a debatir cuán importante es cada una de estas variables. Lo que no importa, trabajando en rugby, que hay muchas fórmulas diferentes para estimar la composición corporal, es hablar de grasa y masa libre de grasa. Son fórmulas de 2 componentes, que hay muchos papers de otros países o información no tan actual. ¿Por qué? Porque en la masa libre de grasa ponen en la misma bolsa la masa ósea y la masa muscular, además de otros tejidos. ¿Sí? Y justamente si yo no puedo diferenciar el esqueleto, no puedo determinar qué masa muscular va a ser el objetivo de esa persona. ¿Sí? Entonces, no guiarse con porcentajes de grasa, es mirar la mitad de la ecuación y encima medio como ojímetro. ¿Sí? No son datos confiables para trabajar en rugby. Esto es algo más técnico, por si llega a haber a un Nutri, de qué 3 variables usamos en el planteo de los objetivos: el chasis, los kilos de masa ósea, el Z adiposo, que es la proporción de grasa por la altura, y una relación, que esto lo vamos a ver después, de kilos de músculo por kilo de hueso. Lo llamamos índice IMO, índice músculo óseo. Ahora les voy a dejar acá. Vamos a ver a continuación varios gráficos que les voy a tratar de dar como una referencia inicial, ¿sí? Para que no sea demasiado complicado de ver, igual va a ser repetitivo después, y creo que lo vamos a poder entender todos. Vuelvo para atrás. La SargoRef es una base de datos de varones y mujeres. Hoy me voy a abocar solamente a lo que es población masculina. Discúlpenme si hay alguien de rugby femenino, pero no nos da el tiempo para ver todo y hay menos datos. Es una base de datos de población recreacional, de un montón de deportes, de 20 a 30 años, Argentina, ¿sí? Y en los gráficos van a aparecer como una línea roja el percentil 50, y con una línea punteada el percentil 95 de la distribución de esta población. ¿Por qué? Porque en general el rugby amateur, con el que casi todos trabajamos, ¿sí? Está dentro de esta población ArgoRef, ¿sí? De varones recreacionales, de rugby en este caso. Después, para comparar qué diferencia hay entre una persona que no juega al rugby, vamos a compararla con las UrbaRef, que la UrbaRef es una base de datos de clubes de Buenos Aires. Tiene un par de años, pero sigue bastante vigente para trabajar con el promedio de población de clubes amateur en la región, ¿sí? Ahí va a estar marcado solamente el percentil 50 para poder diferenciar con la población de referencia en Argentina, por lo menos. Y después, en líneas grises, voy a poner datos de alto rendimiento en Argentina. Básicamente es población jaguares pumas, ¿sí? Entiendo que, de nuevo, todos o la mayoría vamos a trabajar casi siempre con amateur, pero está bueno percibir qué diferencias hay entre, digamos, es como una pirámide, ¿no? Porque también el alto rendimiento sale de la SargoRef, es de la misma población, pero hay un gradiente competitivo y la antropometría cambia según este gradiente competitivo. Entonces, para ver si se entiende este gráfico con estas referencias,
Líneas rojas, población normal, líneas negras, clubes, barras grises, alto rendimiento. ¿Sí? Cada gráfico va a estar dividido en forward y backs. Y si ven las referencias en las horizontales, está cada puesto. Pilar izquierdo, hooker, pilar derecho, segunda línea, tercera línea. ¿Sí? El argentino promedio, y podría decir el sudamericano promedio. ¿Sí? Estoy trabajando mucho con los chicos de Chile, de Uruguay, de Paraguay, y la población realmente es bastante homogénea, por lo menos hasta ahí. ¿Sí? 1,75 m, 1,76 m de promedio. Fíjense que en clubes casi todos los puestos de forward son más altos, seguramente no les estoy dando ninguna novedad, menos el hooker, que tienden a ser más peticitos, ¿sí? Pero miren que en alto rendimiento la altura promedio son casi 10 centímetros más que la población de referencia, encontrándose en segunda y tercera línea valores de talla por arriba del percentil 95. O sea, esto es lo que se llama en estadística fueras de serie o outliers también, ¿sí? Son gente que realmente es difícil de encontrar. Y recuerden, y no solamente tendré que buscar altura, también profundidad y ancho. Si no, acuérdense de Ginóbili o el jugador de vóley versus Lavanini, para dar un ejemplo, ¿sí? O lo pueden ver con jugadores de sus clubes. ¿Qué pasa en los backs? Acá es una clasificación que se hacía mucho en la UAR, medios crown, apertura, y ponían en el mismo batallón a wing, centro y fullback. De nuevo, los medios crown en los clubes tienden a ser los más peticitos, y el resto de los puestos están un poquito por encima de la media, no demasiado, y donde se encontraban seleccionados la mayor diferencia eran wing, centro y fullback, no tanto en medios crown y apertura. Acá podríamos debatir un montón de por qué sucede esto, pero bueno, no viene al caso hoy. Quiero mostrarles cómo son los jugadores de rugby con los cuales trabajamos. La del peso lo voy a pasar rápido porque les va a quedar el machete, quiero ir a lo importante. Quiero que entiendan, ¿sí?, que si yo puedo calcular con estas herramientas que les digo, ¿sí?, la masa ósea, a mí me gusta decir esta frase: dime qué chasis tienes y te diré cuánto músculo puedes. Allá por el 2005, cuando arranqué a trabajar en la urba, me acuerdo que primer torneo que teníamos que trabajar con un pool de jugadores, viene una persona una de las cuales trabajo yo en rugby por él, y me dice: este jugador es como una promesa para el futuro, ¿no? Y cuando yo lo mido, le digo: ¿estás seguro? Me dice: no, sí, la rompe, es capitán de su división y tiene mucha proyección, porque me hablaba de toda la parte técnica. El chico jugaba de hooker, ¿sí? Entonces yo digo: déjamelo medir, yo ya, mi visión me decía, este chico no va a llegar, pero bueno. Cuestión, a ver, déjeme acá. Cuestión, este chico que jugaba de hooker tenía 8,5 kilos de esqueleto, pero estaba en un seleccionado urba juvenil, tenía 17, 18 años, ya estaba desarrollado esta persona, o sea, yo enfrente veía prácticamente un adulto, ¿sí?, un varón con barba, pelos, ¿sí?, no un niño de 17, 18 años. Entonces, ¿qué pasa? Si yo les digo que un forward, especialmente un primera línea, tiene un esqueleto de 8,5 kilos, que es un esqueleto chico, compárenlo con los de clubes. Los 5 puestos de forward rondan de los 10 kilos a casi 11 kilos, esos son esqueletos grandes, ¿sí? Y fíjense lo que se encuentran de promedio, acá faltarían agregar encima los debidos estándar, ¿sí? 12 kilos para arriba estamos encontrando en seleccionados. Entonces, si este chico ya estaba desarrollado y tenía 8,5 kilos, su techo para cargar kilos, por más que era grande para jugar con chicos de 17, pensando en un seleccionado nacional, era chico. Ahí se tomó conciencia, por lo menos a partir de eso en urba, ¿sí?, que pudiendo tener talla y masa ósea, podíamos proyectar peso y selección de jugadores, independientemente de la parte de destrezas. Ustedes me pueden decir: Romy, pero yo en el club tengo 30 jugadores y son los 30 que tengo. Por supuesto, y he trabajado un montón de clubes. La idea ahí sería
potenciar que cada uno, con la genética que mamá y papá le dio, esté lo mejor posible. No vamos a cambiarles el esqueleto, ¿sí? Pero a veces sirve también para redireccionar puestos en edades juveniles y no encasillar a muchos chicos, porque en una división eran grandes y después se quedan chiquitos, ¿sí? Porque eso también apoya el abandono deportivo, ¿sí? Les repito, esqueletos de arriba de 12 también están por encima del percentil 95 de la población de referencia de la región. Son gente diferente a lo normal, ¿sí? No son cosas que se encuentren todos los días. Lo voy a nombrar de nuevo a Lavanini. Lavanini tiene 14 kilos de esqueleto, ¿sí? Son gente diferente. ¿Qué pasa con los backs? A nivel club, en medios Crown también suelen tener esqueletos hasta más chicos que el promedio de la población, lo cual no es raro, ¿sí? Porque también van a veces también decantando los más chiquititos en ese tipo de posiciones, ¿sí? Y ya en los clubes se empieza a ver una diferencia de casi 800 gramos a 1 kilo más de esqueleto en los 3/4, a pesar de la población, digamos, de referencia, y en seleccionadas están todavía un poquito más grandes, pero no tan grandes como los forward. Tienen otras funciones también, ¿sí? Ahí yo no me voy a meter. Y para que visualmente vean esqueletos con jugadores que conocemos todos, fíjense, Tommy Cubelli juega de medios Crown y tiene 9 kilos 100. También son 600 gramos más que el esqueleto promedio de un argentino. Chocobares, ¿sí? Tiene 10 kilos jugando de centro o de lo que juegue, ¿sí? Que es lo que tiene un forward en un club. Jero de la Fuente tiene 11 kilos, que es lo que tiene un tercera línea en un club. Y de nuevo, estamos hablando de 3/4. Miren esto. Juli Montoya tiene el mismo esqueleto, de otra forma, distribuido, que Jero de la Fuente. ¿Sí? Él no es tan grandote para el puesto que juega, pero tampoco puedo decir que es chico. Y Marquitos Kremer, 12 kilos 400, valor muy parecido al que tiene Pablo Matera o Javier Ortega Decio, chicos de gran tamaño. Y acá lo tenemos al pequeño Maico Vivas, también con un esqueleto casi como el de Lavanini, ¿sí? Esta gente pesa lo que pesa porque tiene un chasis grande para soportar más kilos de músculo. Debates que después tengo muchas veces con entrenadores, preparadores físicos, fans, ¿qué están tomando? ¿Qué suplemento le das? Digo, no, pesan lo que pesan porque pueden. Obviamente tienen mucho trabajo encima, ¿sí? Pero bueno, pesos pesados sin esqueletos grandes son a consta de grasa, no de músculo. Y eso no es ni salud ni rendimiento. ¿Vamos bien hasta acá? Espero que sí. Tener su atención un viernes a la tarde, mientras que se está jugando la final de la SLAR. Yo no sé si me van a dar bola, pero espero que sí. Quiero robarles un poquito más de su atención para explicarles este gráfico, ¿sí? Que es un gráfico que está buenísimo que lo entiendan ustedes. En el eje horizontal tenemos los kilos de masa ósea, ¿sí? Kilos de hueso. Y en el eje Y, en el vertical, ¿sí? Kilos de masa muscular. Las ArgoRef que venimos trabajando son esta base de datos de población recreacional, tienen 8,5 kilos de esqueleto, y ¿se acuerdan que les dije del IMO, el índice músculo óseo? Bueno, un varón adulto argentino o sudamericano promedio tiene 4,3 kilos de músculo por cada kilo de hueso. Esa cuenta da 36, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría si alguno de ustedes llega al consultorio y en vez de 8,5 tiene 10 kilos? Yo sé que lo normal a encontrarme, si ustedes siguen haciendo algo de actividad física, es que tengan casi 43, 44 kilos de masa muscular. Y así se va, es bastante lineal, ¿sí? Incrementando los kilos de músculo según los kilos de hueso con la misma proporción. Ahora, ¿qué pasa? En rugby, en todos los puestos, necesitamos más músculo que una persona promedio que juega al fútbol, al tenis, al golf, al pádel o sale a correr. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí les empezamos a comparar contra las UrbaRef o
las tablas de alto rendimiento. Pero ¿saben qué? Muchas veces las proporciones del club o de alto rendimiento son parecidas, lo que cambia es el esqueleto. Porque de nuevo, en el club juegan todos, al seleccionado los elijo. ¿Sí? Entonces, para que tengamos todos el dato. Romina, discúlpame, ¿vos ves que está la cuenta regresiva o te voy cantando yo? Quedan 8 No la minutos veo. y medio. No la ves? veo. Bueno, quedan 8 minutos y medio. Eso decidilo vos y después querés seguir hablando. ¿Cómo 8 minutos y medio? Es así la vida, es así la vida, Romina. Si querés, lo que podemos hacer es hablar estos 8 minutos, reiniciamos el Zoom, vas hasta donde quieras llegar y vamos con las preguntas. Dale, dale. Uy, me se ve Buenísimo. demasiado. Bueno, No, a ver, está vos. perfecto. Bien, acá, bueno, lo que les quería mostrar es que el promedio de los jugadores tiene de 4,5 kilos a 5 kilos de músculo por cada kilo de hueso. Entonces, cuanto más grande es el esqueleto, más kilos puedo llegar a lograr, ¿sí? Y que muchas veces lo que tienen los forward de clubes tienen los backs de seleccionado. Y los forward de clubes son realmente esqueletos diferentes. Ay, esperen que vamos a pasar algo rápido. Todos estos numeritos les van a quedar después para que lo puedan analizar tranquilos. Importante, hablando de la masa muscular. En rugby tienen que tener más masa muscular, pero no tienen que maximizarla. No son levantadores de pesa, sino son fisicoculturistas, y más no siempre es mejor. Acá, como dice abajo, es importante el trabajo interdisciplinario, y un mismo valor, ejemplo, 50 kilos de masa muscular, no siempre es el mismo rendimiento, ya sea porque la constitución de ese músculo puede tener diferentes tipos de fibras musculares, pero también puede variar el largo y el ancho de palanca, ¿sí? Entonces, acá es donde también el objetivo ideal del jugador debería plantearse con datos también de los testeos físicos junto con el nutricionista. Y si se está trabajando con jugadores para cambiar el tamaño corporal, obviamente cuando arrancamos con chicos más chicos de edad o con menos trabajo en el gimnasio y demás, más van a incrementar músculo al principio, y si arrancamos con un jugador que ya tenga 5, 8, 10 años de gimnasio, la velocidad de aumento de músculo va a ser mucho menor porque ya va a estar en un buen valor. ¿Sí? Eso es un dato importante. Acá les había traído 2 fotos para que vean lo que es el trabajo a largo plazo, ¿sí? Porque en nutrición lamentablemente todo es a largo plazo. Hoy lo que hago hoy estoy invirtiendo para cómo quiero estar en unos meses o en unos años, ¿sí? Acá le tenemos a Pablo en Urba M17 con 88 kilos y medio y 43 kilos de músculo. O sea, él ya tenía 7 kilos más de músculo que un adulto a sus 17 años, ¿sí? Y esta foto es un mes antes del Mundial, ¿sí? Con 109 kilos y 59 kilos de masa muscular. Ahora, estos 16 kilos de músculo le llevó 9 años subirlos, ¿sí? Acá fotitos de Pablo. Y lo mismo, un ejemplo de 3/4, Bauti Delgui. Sí, Bauti Delgui arrancó un año más jovencito en Urba M17 con 66 kilos y 32 kilos de músculo, y también foto en la gira premundial con 83 kilos y 45 kilos de masa muscular, ¿sí? Estas transformaciones que a la vista se pueden ver son 6 años de trabajo. Esto también está bueno para que los entrenadores y los jugadores lo entiendan. No es, uy, en noviembre me pongo las pilas y en febrero vuelvo hecho un animal. No, no funciona así la biología. Ojalá fuera tan fácil. Algo de crecimiento y desarrollo quiero dar. Si son entrenadores de juveniles, lo deben ver a diario, ¿sí? La idea es entender que la biología tiene unos ritmos que no siempre favorecen el rendimiento. Esta foto de la izquierda es de fútbol, pero lo usamos mucho para explicar este concepto. Son 2 chicos de 15 años, y obviamente el del número 2 va a tener ventaja sobre el número 5 simplemente porque tiene más desarrollo, ¿sí? Ahora, a este chico hay que esperarlo. Y acá al revés, este chico, si se fijan de tamaño, también son M15, ¿sí? Es chiquito,
pero si se fijan ya tiene pelos en la pierna, ya tiene definición muscular, es un madurador temprano, de genética chica. Este al revés, es más, por dar un ejemplo medio bruto, este chiquito ya debería estar en condiciones de ir al gimnasio o tal vez ya va. Y acá tenemos un muchacho de genética grande, ya desarrollado, obviamente con trabajo nutricional por hacer por delante, pero digamos, no porque tengan una misma edad, se los puede trabajar de igual manera, ni la proyección va a ser de la misma manera. Yo explico esto dando dos ejemplos, el efecto esponja y el efecto colador, ¿sí? Estos 3 de 4 chicos son efecto esponja, ya tuvieron su pico de velocidad de crecimiento y es el momento donde pueden aprovechar todo lo que hagan, para bien o para mal, en cuanto a entrenamiento y nutrición. El chiquito este, que todavía no pegó el estirón y todavía es un nene, aunque tenga 15, ¿sí? es un colador. Por más que lo meta en el gimnasio, por más que lo llene de comida, está inmaduro para cargar kilos de masa muscular. Pero sí es un gran momento para hacer educación, desde la parte de destrezas, de movimientos a nivel gimnasio, para que después del pico de velocidad de crecimiento pueda aprovecharlo. Esta es la realidad de lo que pasa en rugby juvenil. Esta es una foto real de 2 pacientes que eran míos, ¿sí? 30 centímetros de diferencia, 70 kilos balanza, pero el que tiene la pelota, el chico de Olivos, un madurador tardío de genética chica, contra el hermano de la Vanini, genética grande, madurador temprano, ¿sí? Y muchas veces para mí están más de ventaja el grandote que el chiquitito acá, pero eso también da para otro debate. ¿Sí? Esto vamos a pasarlo. Esto es lo que pasa. Disculpame, sí. Quedan 2 minutos. ¿Querés que cortemos? Dale. Volvemos a iniciar. Vos ahí hablás hasta donde querés y después hacemos preguntas. Dale, dale. Bien, para todo el mundo, por el mismo Zoom. Yo cierro este Zoom, abro y empiezo a dar ingresos. Saludos. Gracias.